La noche más terrorífica del año está llena de historias que te helarán la sangre. Te invitamos al especial Halloween en Dimensión Perdida, con Leo Germán, Marcelo Ex y Sergio Hernández. ¿Eres tan valiente para visitar tumbas de día? Eres muy valiente para ver a tus seres queridos enterrados de día. ¿Pero será lo mismo jugar en la noche en un cementerio? Ese es el tema de nuestro próximo relato, aquí en el especial de Halloween de Dimensión Perdida. Un grupo de niños traviesos se reunió en una arboleda, en un pequeño bosque, donde sus padres le habían prohibido ingresar. Dicho bosque estaba muy próximo al cementerio del pueblo. Llegaba el fin de la tarde, cuando continuaban jugando en el bosque, trepando árboles, corriendo, jugando a las escondidas, persiguiéndose entre sí. Conforme el sol se ocultaba entre las montañas, las sombras de las lápidas del cementerio se hacían largas, muy largas. Las de algunos mausoleos se estiraron tanto que alcanzaron el bosque donde estaban los niños. La luz difusa del atardecer y un viento repentino que comenzó a sacudir a los árboles hicieron que los niños decidieran marcharse. Cuando emprendían la marcha de regreso, notaron que uno de ellos quedaba atrás. ¡Vamos! ¡Está quedando oscuro!, gritó uno de los pequeños a la silueta del rezagado. Los demás se miraron entre sí. El grupo estaba completo. Aquel a quien le hablaban no era uno de ellos. De repente, la silueta comenzó a deslizarse en dirección al cementerio. No daba pasos. Parecía flotar a ras del suelo. Aterrorizado, el grupo se echó a correr entre gritos y rezos. En el difuso rostro de la silueta pareció dibujarse una sonrisa. Mientras la oscuridad dominaba el valle, aquel fantasma regresó a su panteón. Especial Halloween en Dimensión Perdida. Había que ser muy cauto y muy valiente para vivir en un pueblo de la Europa del siglo XVI, sobre todo si tenías alguna enfermedad que alterara tu apariencia física. Sí, te podían confundir con algo que no eras. A continuación, el vampiro de Astreza, en el especial Halloween de Dimensión Perdida. Estaba anocheciendo. David Cassani observaba cómo los últimos rayos del sol se perdían en la lejanía. De pie sobre la torre más alta de la mansión, aquella que daba al acantilado, mantenía la vista fija en el horizonte. Le quedaba una única solución: arrojarse al vacío. La puerta que daba a la torre estaba cerrada bajo llave. Sabía que pronto vendrían por él. La turba estaba dispuesta a clavarle una estaca en el corazón, meterle ajos en la boca y a cortarle la cabeza con una hoz. David se aferró al borde. Estaba desesperado. A aquellos pueblerinos se les había metido en la cabeza que él era el vampiro de la región de Astreza, que él era la bestia infame que había asesinado a más de 7 lugareños en las últimas 3 semanas. Todo coincidía: el tiempo de su llegada a la zona, aquel extraño padecimiento que lo hacía rehuir del sol y le daba una palidez fantasmal, los colmillos que le asomaban en el maxilar daba su extrema delgadez,
estaba estigmatizado como el vampiro, y no había forma de convencerles de lo contrario. Él, un simple tratante de ganado, estaba condenado a ser eliminado de forma cruel y sin sentido. Volvió a levantar la vista. La altura era considerable hasta las rocas del mar. No había nada que pudiera amortiguar la caída. Escuchó voces tras la puerta. La turba comenzó a golpear violentamente la entrada entre insultos y amenazas. La puerta se abrió de golpe. Al girar su cabeza, David vio trinches y hoces. Percibió también el penetrante olor del ajo. Uno de los intrusos se adelantó al grupo, alzando una estaca. En un segundo, David sintió el aire en su cara. Su cuerpo caía desde lo alto e impactó contra las rocas. El sonido de las olas ahogó el violento golpe. La turba miraba desde lo alto. Era necesario bajar por el cadáver para cortar su cabeza y quemarlo. De otro modo, la amenaza del vampiro no concluiría. Desde una oscura cueva en el acantilado, unos ojos brillantes observaban. Aquella bestia sanguinaria ya sentía de nuevo un hambre feroz, un hambre que solo la sangre podía saciar. El vampiro de Astreza salió de su escondrijo, internándose en la noche, dispuesto a sembrar una vez más el horror en la región. Especial Halloween en Dimensión Perdida. De seguro que has escuchado historias sobre bosques. En algún lugar existen criaturas viviendo en él. Ahora escucharás los duendes en el especial de Dimensión Perdida de Halloween. Aprovechando los espléndidos días que regalaba el verano, Leonora, cansada del bullicio, decidió pasar unos días fuera de la ciudad. La vieja casa heredada de su abuelo resultaba ideal. Estaba en el claro de un bosque, apartada del camino. No muy lejos de allí, había una laguna de aguas claras y orillas tapizadas por tiernos pastos verdes. Leonora era la madre soltera y a sus 30 estaba ahí con su pequeño hijo Benjamín. Ya instalada, sus días transcurrieron tranquilos y felices, entre chapuzones en una laguna y comidas al aire libre. Una tarde, Leonora estaba sentada con su hijo a la sombra del porche, tocando una melodía con la guitarra que había sido de su abuelo. Las notas que salían con cada rasguío resonaban entre la foresta. De pronto, se oyó un murmullo extraño proveniente del bosque, a unos 15 metros de la casa. Al dejar de tocar, el murmullo cesó, y solo se oyó el ulular del viento entre las copas de los árboles. Leonora volvió a rasguear y el susurro volvió a escucharse. Sin dejar de tocar, puso más atención. No era posible, pero le parecía oír unas voces agudas, extrañas, cantando al son de la guitarra de su abuelo. Continuó la tonada y observó con atención la maleza que se amontonaba en la orilla del bosque. Entre aquella maraña verde vio una pequeña criatura asomarse para luego desaparecer. Leonora se levantó con rapidez y sin dejar de mirar hacia la maleza tomó a su hijo. Lo dejó en el interior y cogió la escopeta que escondía tras la puerta y salió al exterior dispuesta a todo. La maleza se agitaba como si algo se escondiera en ella. Unas risas burlonas se oían. La mujer disparó y una lluvia de perdigones dio justo en el lugar donde las ramas se movían. Todo quedó en silencio. Leonora no se atrevió a verificar si había acertado el disparo y entró a la casa. Cayó la noche, y entre las sombras de los árboles surgió la multitud de pequeñas siluetas. Eran los antiguos habitantes del bosque.
criaturas ancestrales que, brincando entre risitas y chillidos malévolos, rodearon la casa. En el dormitorio, Leonora despertó de improviso. Había tenido un sueño extraño. Tocaba la guitarra, los duendes en el bosque cantaban y ella les disparaba. De pronto volteó y dio un grito al ver que la cuna de su hijo estaba vacía. El llanto de un niño pequeño, acompañado de risas maléficas, se perdió en la espesura del bosque. Especial Halloween en Dimensión Perdida. Dicen que hay espíritus antiguos y malignos que prefieren la compañía de almas puras, como la de los niños. Ten mucho cuidado, nunca sabes quién puede asomarse por una puerta. A continuación, Fabricio, en especial Halloween, de Dimensión Perdida. Edgardo, Alicia y su pequeño hijo de 3 años, Fabricio, estaban en casa de sus mejores amigos. Una lamentable tragedia los había golpeado. Carmen sollozaba en el hombro de Borja, su esposo. Recientemente había muerto su único hijo, un niño de apenas 2 años. Después de la cena, los 2 matrimonios conversaban en la sala, sentados en sillones enfrentados. Fabricio estaba en un sillón individual con los brazos cruzados y mirando hacia el suelo con cara de disgusto. «Psst, psst». Fabricio levantó la mirada al escuchar que le chistaban y volteó. Una puerta que daba al jardín estaba entreabierta y en el marco apareció una mano pequeña, pálida. El rostro sonriente de una niña se asomó. Su piel era muy blanca, su pelo era negro, muy largo y rizado. Pero Fabricio se detuvo en los ojos de la niña. Los ojos eran completamente negros. Siempre sonriendo, la niña le hizo un gesto para que lo siguiera. Como hipnotizado, Fabricio se levantó y salió tras ella. Los adultos no se percataron de nada. Un par de minutos después, los padres repararon en su ausencia, comenzaron a llamarlo. Al ver la puerta abierta, los dueños de la casa se miraron horrorizados. Los 4 corrieron hacia el jardín y vieron llenos de terror cómo el cuerpo sin vida de Fabricio flotaba boca abajo en el centro de la piscina. El niño de la casa había muerto de igual forma. Especial Halloween en Dimensión Perdida. Nuestra última historia es ya un clásico de nuestros registros. Nos enseña muy claramente que con los espíritus no se juega, y sobre todo en esta noche del año. Si quieres gastarle una broma a tus amigos, ten mucho cuidado con quién contratas para hacerla. La letra chica, en especial Halloween de Dimensión Perdida. La letra chica. Caía la noche. Los más pequeños, disfrazados de seres de pesadilla, disfrutaban la noche de Halloween,
iban de puerta en puerta con el tradicional dulce o travesura, llenándose de caramelos y chocolates. Las casas estaban decoradas para crear ambiente, tarántulas colgantes del techo, brujas estampadas en las paredes y las macabras calabazas que miraban con sus tétricos ojos iluminados estaban por doquier. Susto mortal, una tienda nueva dedicada a los disfraces, efectos especiales y eventos, ayudaría a David a perpetrar la gran broma que tenía en mente para desquitarse de los 2 chicos más populares de la universidad. Los invitados llegaron a las 11 en punto, atraídos por la promesa de una fiesta en grande. El timbre, manipulado para tan especial momento, sonó como si fuese un lobo aullando en la luna llena. David revisó que todo estuviera listo y abrió la puerta. Allí estaban ellos, José, vestido de espantapájaros, y Eduardo, de vampiro. Pasaron al living. David comenzó a experimentar una sensación de cierta maldad difícil de describir. Los gestos burlescos que José y Eduardo solían tener siempre que estaban ante él se tornaron serios y rígidos al verse sumergidos en la penumbra. Una docena de velas dispuestas en círculo sobre el mesón de caoba daban una luz mortecina. José y Eduardo se miraron como si no entendieran qué demonios significaba. David, hay muy poca luz acá. ¿Será mejor que...? Ay, el capitán del equipo de rugby tiene miedo. Tranquilo, José, la luz está bien. Siéntese. Pero, ¿qué pasa con la fiesta? Los demás llegarán más tarde. Por mientras nos divertiremos con un juego especial. El que quiera irse ya sabe dónde está la salida, pero supongo que ustedes no tienen miedo. Los dos miraban boquiabiertos un extraño y mohoso tablero que David sacó de un cofre. Ouija, el arte para hablar con el más allá. Reglas: hacer preguntas concretas y por sobre todo, nunca, pero nunca provocar a la entidad ni abandonar si el espíritu no lo considera oportuno. Los pálidos semblantes de los incautos no lograron articular gesto. David situó la tabla en el centro del mesón, rodeada por 12 velas. Luego se sentó en el sillón de terciopelo. José y Eduardo se sentaron después. Comencemos. Necesitamos concentrarnos para invocar a los espíritus. Nos tomaremos de las manos, cerremos los ojos, dejemos la mente en blanco. El tablero era clásico. Las letras, divididas en 2 grupos arqueados, estaban custodiadas desde las esquinas por seres y astros antropomorfos. Tampoco faltaba la numeración del 1 al 9 y el adiós. Una de las velas se consumió por completo, esculpiendo en la cera una sugerente figura. ¿Hay alguien ahí? ¡Habla para que podamos escuchar! El silencio era tal que las palabras resonaron en la sala. Las llamas vibraron y José solo soltó un chillido. El ambiente, cargado de una tensión casi palpable, resultaba asfixiante por la respiración contenida de los 3, pendientes de que la tablilla indicadora reaccionase. David, con un movimiento sutil, movió la aguja a la palabra sí. Eduardo tragó saliva con los brazos tiesos sin despegarlos de la tablilla. David creyó sentir la misma satisfacción de la que se jactaban sus invitados cuando humillaban a los nerds de la universidad. David continuó su farsa. ¿Eres un mensajero de Dios? ¿Un mensajero del diablo? Con una desatada rapidez, sorprendiéndose a él mismo, David movió con habilidad la aguja hasta formar las palabras de ultratumba. El sonido al rasgar la madera era tan auténtico que ahora él sentía cómo se le erizaba el vello de la nuca. Soy un espíritu errante. Eres bueno. Actuando con la presteza de un mago, David accionó un botón bajo la mesa. Esta tembló. El movimiento hizo que José quitara de inmediato su dedo. Eduardo, totalmente petrificado, se mantuvo en su sitio. La aguja se movió. ¿Eres bueno? Nunca. ¡Es un demonio!
Aprovechando el desconcierto reinante, David aprovechó para dar el toque maestro. El chasquido seco del pomo de la puerta de entrada paralizó el caos. Un chirrido infinito arañó la estancia, enmudeciendo todo. Bajo el dintel, la blanca silueta de una pálida mujer apareció. Miraba con ojos brillantes. José y Eduardo permanecían petrificados. Sin lugar a dudas, la aparición estelar a cargo de la tienda de bromas estaba siendo ejecutada con maestría. Los rostros de los populares bien valían una foto para recordarles que ellos también podían ser víctimas. David corrió al estudio por su cámara. Cuando volvió, no había nadie, ni rastro de la actriz ni de los chicos. A la mañana siguiente, David fue a la tienda Susto Mortal para felicitarlos por el trabajo. Desde luego, se habían lucido con los efectos especiales, la actriz disfrazada, el tablero trucado. En eso recibió la llamada de Eduardo. ¿Aló, Eduardo? ¿Cómo amaneciste? La llamada se cortó. David le restó importancia y siguió su camino. Al llegar a la tienda, esta no estaba. El local se hallaba cerrado y parecía tener años de abandono. Un mensaje de texto sonó. David lo leyó. Gracias por contratar los servicios de Susto Mortal. Las almas de sus amigos pasarán a formar parte de la plantilla de entidades invocadas a través del tablero Ouija, tal como usted, el cliente, estableció tras firmar el contrato. Atentamente, Linda Blair, directora de Susto Mortal. Atónito, David buscó en su bolsillo la copia del contrato que 3 días atrás había firmado. Lo leyó de arriba abajo. Por primera vez reparó en la letra chica. Aquello debía ser una broma. Otra de las bromas de la tienda. No podía haber vendido las almas de los chicos por no leer la letra chica. ¿O sí? ...1 de julio del 2016. La radio de un automóvil en movimiento comenta: no hay suficiente evidencia para dar con el sospechoso. La policía continúa los peritajes en el lugar para dar con nuevas pistas. Sin duda, el crimen más perverso de nuestra historia en la isla. Samuel Lehman, 35 años, periodista y fotógrafo de un reconocido diario santiaguino, viaja en su auto entre Castro y Cucao para investigar el extraño crimen del hombre sin cabeza encontrado en un vehículo en plena carretera Chilota durante la recién pasada madrugada. La información no para de repletar las estaciones de radios locales. Es invierno y la lluvia cae desesperada en Chiloé, como llorando a sus muertos impunes por tal frondosidad y espesor en sus bosques, lagunas y caminos. El macabro evento ha causado una verdadera conmoción en la isla, aumentando por supuesto, ya que no se ha encontrado al culpable. Luego de investigar todo el día, Samuel decide visitar el lugar de los hechos para intentar entender qué sucedió. Al llegar al solitario lugar y observar el auto manchado de sangre por todos lados en su interior, entre otras pistas,
paso a paso logra identificar un cierto patrón de conducta, pero nada muy claro aún. ¿Pero quién pudo ser el culpable de esto?, se pregunta Samuel mientras la noche comienza a caer. Con una linterna ilumina un par de fotografías del cuerpo que logró rescatar con un contacto en la policía local. El cuerpo parece prácticamente intacto, pero con la cabeza cortada. Samuel percibe algo extraño. Saca una lupa y se concentra en parte del cuello destrozado. Resalta la mitad de un pequeño tatuaje con aspecto algo tribal. Algo sucede. Samuel saca rápidamente de su billetera una fotografía junto a su familia. El impacto es absoluto, pues sale con el mismo tatuaje de la víctima. Sin entender lo que sucede, intenta hilar los hechos, pero es casi imposible. Aquel tatuaje era único. Él mismo lo había dibujado cuando joven. ¿Qué está pasando? De pronto, decide sentarse en el auto para simplemente intentar calmarse y pensar. Pero pronto, algo comienza a suceder. Las cosas comienzan a cambiar como si todo fuese en retroceso. Samuel sale del auto e inmóvil ve cómo sucede la escena. En ese momento, el tiempo prácticamente para y logra ver el mismo auto frente a él, el que está apagado con dos personas en su interior. Samuel se acerca lentamente y logra ser testigo de la discusión y pelea de aquellas dos personas. Forcejeos, golpes y gritos mantienen a Samuel atento, que poco puede ver entre la neblina y la oscuridad. De pronto, unos golpes fuertísimos hacen que Samuel se mueva bruscamente hacia atrás. Un segundo más tarde, uno de los hombres sale del auto y corre hasta perderse entre el bosque. Samuel no logra ver de quién se trata y poco a poco se acerca a la puerta del auto mientras no percibe movimiento alguno. Samuel abre la puerta y, atónito, ve cómo cae al asfalto la cabeza de aquel hombre asesinado. La cabeza roda por el suelo hasta llegar a los pies de Samuel, quien con inmensa impresión e impactado ve que es su propio rostro el que queda mirándolo desde el gélido asfalto. Sin lograr entender por completo la situación y aún en estado de shock, lentamente decide registrar el pantalón de la víctima, en donde encuentra una billetera idéntica a la de él. La revisa y dentro encuentra un calendario del año 1987. Rápidamente continúa registrando hasta que se encuentra con una fotografía. Es él con su familia, la misma que había visto antes para recordar el tatuaje. La da vuelta y un escrito algo antiguo lo descoloca. Dice 1 de julio de 1987. En ese momento, mientras Samuel veía la fotografía, a lo lejos se escucha el sonido de una radio que violentamente pasa a un primer plano y en cosa de microsegundos Samuel se ve dentro del auto con el que llegó a la isla, desencajado, sin entender que iba rumbo a su propio crimen, una y otra vez. No hay suficiente evidencia para dar con el sospechoso. La policía continúa los peritajes en el lugar para dar con nuevas pistas. Esperamos que puedas dormir tranquilo como un angelito. Esto fue
Especial Halloween en Dimensión Perdida.